poder compartir la palabra en esta mañana. Y yo quiero aprovechar que tengo a mi hermano, que se me olvida siempre que tengo traductor, que hay traductor, amén. Nuestro hermano Miguel Flores va a estar traduciéndome, amén. Vamos a iniciar, hermanos, la lectura bíblica está en el libro de Marcos, capítulo 15, versículos 27 al 32. Let us open our Bibles to the book of Mark, chapter 15, verse 27 to 32. Parece que no está saliendo el sonido aquí arriba, creo yo. Mark, chapter 15, verse 27 to 32. ¿Lo tenemos, iglesia? Libro de Marcos, capítulo 15, versículo 27. ¿No está mi esposa por ahí? Ay, sí está, pero está usando sus anteojos. Acá tengo unos. Mark, chapter 15, verse 27 to 32. And let us stand when we find. Amén, hermanos. Dice la escritura, este capítulo 15, versículos 27. Préstame esos porque estos me hacen ver visiones. Está muy alta la graduación de esos. Ven encima. Lo tenemos, hermanos. Dice la escritura en el versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, bah, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. Sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. And the scripture says, and with him they crucified 2 thieves, the one to his right hand and the other to his left. And the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. And they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, Ah, thou that destroyest the temple and buildest in the 3 days, save thyself and come down from the cross. Likewise also the chief priest mocking said among themselves with the scribes, He saved others, himself he cannot save. Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. Vamos a orar. Let us pray. Maravilloso Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana. Marvelous Father, we thank you for this wonderful morning. Te ruego, Señor, que seas tú usando mi vida I plead that it is you using my life para compartir tu palabra, to share your word, que sea de edificación, that may be edify others, de bendición, of blessing, que edifique that it edifies, y no que destruya. not destroys. Gracias en Cristo Jesús. Thanks in the name of Christ. Amén. Amen. Pueden tomar asiento, hermanos. You may be seated. Vamos a ir tratando versículo por versículo esta escritura. We're going to look verse by verse in this scripture. Y hablando en el versículo 27 y 28, And starting with verse 27 and 28, dice la escritura que crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. the Dice, scripture says that there were 2 thieves crucified with him, one to his right hand and the other to his left. y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos.
And it says that the scripture was fulfilled, which saith, and he was numbered with the transgressors. Nosotros entendemos quién es Jesús We understand who Jesus is, y sabemos que es el Hijo de Dios. and we know that he's a son of God. Sin embargo, dice la Escritura que aún siendo Dios, Nevertheless, the scripture says, even though he was God, no fue algo a lo que él se aferrara, it wasn't something that he was coming to grasp with para cumplir el propósito de su Padre. to fulfill his father's fulfillment. Nosotros vemos en estos dos versículos que la palabra tenía que cumplirse. We see in these two verses that the scripture needed to be fulfilled, Y en Cristo fue cumplida. and in Christ it was fulfilled. Porque los profetas habían hablado acerca de esto. Because the prophets previously had spoke about this. El propósito que Cristo tenía para venir a este mundo se cumplió. The purpose of Christ coming into the world was fulfilled. En el pueblo de Israel cada año se hacía un sacrificio de animales. In the people of Israel, there was always animal sacrifices Para perdón de pecados o para remisión de pecados. for the forgiveness of sin. Pero eso tenía que terminar But that had to come to an end, y tenía que venir solamente un solo sacrificio. and there only had to come one sacrifice. Y eso lo tenía que cumplir Cristo como el Cordero de Dios. And Christ had to fulfill that as the Lamb of God. Como dijo Abraham cuando llevó a su hijo Isaac al monte para sacrificarlo, As Abraham said when he took his son to sacrifice, Jehová se proveerá de un cordero. Jehovah will provide a lamb. Y el Señor se proveyó de un cordero. And our Lord provided a lamb. Porque el castigo lo merecíamos nosotros. Because we were the one that was deserving of the consequence, Pero Cristo tomó las consecuencias que nosotros merecíamos en la cruz del Calvario. but Christ took our consequences in the cross of Calvary. Por lo que vemos es que el propósito de Dios se cumplió. So we see that the purpose of God was fulfilled. No hubo excepción de persona. There was no exception of person. Era Jesús, el Hijo de Dios. It was Jesus, the Son of God. Por eso dice libro de Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. That's why John 3:16 tells us, for so he gave his only son, so that for all that believe in him can have eternal life. Filipenses capítulo 1 versículo 6. Vamos a darle lectura a esta parte de la Biblia, hablando acerca del propósito de Dios, porque ese es mi tema en esta mañana. Dios tiene un propósito para nosotros. Let us turn our Bibles to the book of Philippians, chapter 1, verse 6, so that we can learn about the purpose of God, because that's the theme of today's sermon. God has a purpose for everyone. Filipenses 1:6 dice la escritura, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Philippians chapter 1, verse 6. Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the end of Jesus Christ. Nosotros nos conocemos, muchos de los hermanos que estamos aquí en la iglesia. A lot ¿Verdad? of us know each other that are here in the church. Llevamos tantos años de conocernos que algunos conocen mis defectos. Yo conozco los defectos de algunos hermanos. We've known each other for many years, that some of you know my defects, and I know some defects of some of you. Pero esta parte de la escritura me enseña a mí que aún Dios sigue trabajando conmigo. But this part of the scripture shows me that until now, God continues to work with me Y sigue trabajando con cada uno de ustedes también. and continues to work with each one of you too. ¿Sabe cuál va a ser el último día que Dios trabaje con nosotros? Do you know what the last day will be that God will work with us? El día que Dios diga, yo ya acabé contigo, eres perfecto.
The day God says, I am finished with you, you are perfect. Es cuando nos llame a su presencia. When he calls us to his presence. Hasta ahí habrá llegado el tiempo que Dios diga, ya no más trabajo contigo. To that point, God is going to say, no, I'm no longer working on you. Primera de Tesalonicenses 5:24 dice lo siguiente. Let us move forward to the book of Thessalonians, chapter 5, verse 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. And the scripture says, faithful is he that calleth you, who also will do it. Dios nos llamó a nosotros con un propósito. God called us with a purpose. Y a lo mejor nosotros no nos demos cuenta y digamos, híjole, Señor, cómo ha batallado conmigo. And perhaps we don't realize it. And we think to ourselves, geez, how God has struggled with me. Sin embargo, Dios no se cansa y sigue trabajando con nosotros. But the fact is that God does not go weary and continues to work with us Porque Él es fiel. because he is faithful. No nosotros que seamos fieles, sino Not que that we Él, are faithful, Él es fiel. he is faithful. Mire lo que dice Romanos 8:28. Let us turn back to the book of Romans, chapter 8, verse 28. Dice la Escritura, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. And the word of God says, and we know that all things work together for good of them that love God, to them who are the called according to his purpose. Versículo 29 y 30 dice lo siguiente. Y los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Versículo del capítulo del Marcos 15, versículo 29 y 30. Referencing back to the book of Mark, verse 29 and 30 says the following, and they that passed by railed on him, wagging their heads and saying, ah, thou that destroyest the temple and buildest in it in 3 days, save thyself and come down from the cross. Nosotros vivimos en propósitos, y no nuestros, sino los propósitos de Dios. We live in purposes, not our purposes, but purposes in God. Porque desde el día que Dios nos tomó, hermanos, Dios nos estableció con un propósito, o hay un propósito en nuestra vida en el Señor. Because since the day that God took possession of us, he put a purpose in us, not our purpose, but a purpose in the Lord. Y Él lo va a cumplir. And he will fulfill that purpose. Y en medio de ese propósito vamos a pasar por muchas situaciones difíciles. And in the midst of that purpose, we will go through many difficult times. A lo mejor muchos se van a identificar conmigo, Perhaps many can identify with me. pero va a pasar por situaciones económicas difíciles. You'll go through difficult economic times. Y el que a lo mejor lo conoce o es familiar suyo o conocido, al verlo en esa situación va a decir, ¿y dónde está tu Dios? And perhaps someone that sees you and see you going through that difficult time will say, where is your God? Va a pasar por situaciones de salud difíciles y van a orar por usted. You will go through difficult times of health and they will pray for you. Pero pareciera que la salud no se recupera And it's going to seem like the health does not get better. y gente se va a burlar de usted. And people will mock you. ¿Y dónde está tu Dios? Where is your God? El seguir a Cristo no es fácil, The following of Christ is not easy. porque el cristiano debe entender que aún en los procesos difíciles Dios está en control de todo. Because as Christians, we need to realize that even in the midst of difficult times, God is in control of everything.
Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. We are secured in God's hands. A veces nosotros, hermanos, en nuestra naturaleza humana, no hemos aprendido verdaderamente a descansar en Dios. Sometimes in our human nature, we still haven't learned to rest in God. Porque cuando pasamos las situaciones difíciles, le agregamos todavía una carga más, que es la aflicción. Because as we're going through those difficult times, in addition, we add affliction to the situation. Preocupación, ansiedad, Preoccupied, anxiety, y nos enfermamos de otras cosas. and we become sick of other things. Cuando nosotros aprendemos a descansar en Dios, hermanos, necesitamos tener vivos los versículos, la palabra de Dios en nuestro corazón. When we learn to rest in God, we need to have the verses alive in our heart. Y la palabra de Dios me enseña a mí, hermanos, que Él va a cumplir su propósito en mi vida. And the word of God teaches me that he will fulfill his purpose in my life. Mire lo que dice Primera de Corintios 4, 9 y 13. Primera de Corintios capítulo 4, versículos 9 y 13. Let us move forward to the first book of Corinthians, chapter 4, verse 9 and 13. Dice Pablo, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Voy a leer el versículo 13. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. And the apostle Paul says, verse 9 of chapter 5. For I think that God had... Perdón, es el capítulo 4. Sí, 4, versículo 9, sí, perfecto. 1 Corinthians chapter 4, verse 9. For I think that God hath set forth us, the apostles last, as it were appointed to death. For we are made of spectacle unto the world, and to angels, and to men. Now verse 13. Being defamed, we entreat. We are made as the faith of the world, and are the offscouring of all things unto this day. El ser cristiano no es fácil, hermano. Being Christian is not easy, brethren. Si a veces se nos hace fácil es porque no estamos viviendo una vida en Cristo real. If sometimes we do think it's easy, it's perhaps because we're not living as true Christians. Caminar en contra de la corriente requiere resistencia. Walking against the Contra el fluir de un río if you're walking against the waves, you'll feel resistance. Requiere precisamente eso, resistencia. Y cuando nosotros no estamos teniendo conflictos con el estilo de vida del mundo, es porque estamos siendo arrastrados con él. And when we're not having that resistance and everything is easy dandy, it's perhaps because we're living in the world. Nos hemos acomodado a ese estilo de vida. We've come comfort to that style of life. No sentimos ningún problema. We don't feel any problems. La vida cristiana se nos hace fácil. The Christian life seems easy. Pero cuando usted vive una vida cristiana de acuerdo a la palabra, But when you live a Christian life according to the scripture, no de acuerdo a lo que normalmente nosotros antes hacíamos, not according to what we used to do, porque normalmente nosotros llevamos una vida muy ligera. because normally we have a pretty easy life. Venimos a la iglesia los domingos, We come to church on Sunday, lo que antes hacíamos en el mundo, which is what we used to do íbamos a la in the iglesia world. católica o a la iglesia que We usted would go to the fuese, Catholic church or whatever church. tranquilizaba su conciencia el domingo You would calm your conscience on Sunday y regresaba a su mismo estilo de vida durante la semana. and go right back to your use of life during the week. No se le hace difícil, You didn't think it was difficult. es fácil. It's easy. Y aquí esta iglesia es una religión más. And this church, just another religion.
pero no es una religión más. But it's not just another religion. Dios nos llamó con propósito. God called us with a Dios purpose. tiene un propósito individual, hermano, para cada uno de nosotros. God has an individual purpose for each one of us. A veces vivimos peleando, yo quiero ser como el hermano, Sometimes we're fighting. I want to be like the brother. yo quiero predicar como el pastor, I want to preach like the pastor. y a lo mejor no es lo que Dios quiere que usted haga. And perhaps that's not what God wants you to do. Dios lo llamó con un propósito específico, God called you with a specific purpose. lo donó de talentos, de dones, He filled you with talents para que usted sirva al Señor so that you serve the y Lord, sea de edificación para la iglesia. so that you can edify the church. No hay ornamentos en la casa de There's Dios. no ornaments in the house of Los Christ. únicos ornamentos son estos que no tienen vida. The only ornaments are these that have no life. Pero si nosotros respiramos y tenemos vida, But if we breathe and have life, necesitamos entender que tenemos un propósito we de need to Dios. understand that we have a purpose. No in God. solamente el venir a la iglesia y sentarnos el domingo e irnos y regresar hasta el otro domingo. Not only come and have a seat, leave, and come back the following Sunday. Dios tiene propósito en nuestra vida. God has a purpose in our Dejemos lives. que Dios cumpla su propósito. Let God fulfill His purpose. Cristo cumplió el propósito de Dios. Christ fulfilled the purpose Si no lo hubiese of God. cumplido, Otherwise, usted y yo no estuviéramos aquí. we wouldn't be here. No tuviéramos la oportunidad de la vida eterna. We wouldn't have the opportunity De la of eternal life, salvación. of salvation. Versículos 31 y 32. Dice la escritura, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otro salvó, asimismo no puede salvar, asimismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Back on book of Mark, chapter 15, on verse 31 and 32. 31 and 32. Likewise, also the chief priest mocking said among themselves with the scribes, He saved others, himself he cannot save. 32. Let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. And they that were crucified with him reviled him. Imagínense por un momento Just for a moment, imagine si Cristo se hubiese bajado de la cruz, if Christ had come down from the cross. si no hubiera soportado el dolor. Had he not been able to tolerate the pain, Nosotros no estuviéramos aquí, como decía hace un momento. we wouldn't be here, as I was just saying. No tuviéramos oportunidad de salvación. We wouldn't had the opportunity of salvation. Si aún viviéramos por la ley, ninguno de nosotros pudiera cumplirla. If we still lived by the law, none of us could go through with the law. Pero él tenía un propósito But he had a purpose, y lo cumplió. and he fulfilled it. La gloria para el Señor por eso. The glory to the Lord for that. Porque él cumplió su propósito. Because he fulfilled his purpose. Ya existía una profecía en cuanto a esto. There was already a prophecy in regards to this. Isaías 53, capítulo 3, versículo del 3 al 10, perdón. Isaías 53, del 3 al 10. Let us look back to the book of Isaiah, chapter 53, verse 3 to 10. Dice la escritura, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso en los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque
nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, pero verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. And the word says, he is despised and rejected of men, a man of sorrow and acquainted with grief. And we hid as it were our faces from him. He was despised, and we esteemed him not. Surely he had borne our griefs and carried our sorrows. Yet we did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. But he was wounded in our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and with his stripes we are healed. All we like sheep have gone astray. We have turned every one to his own way, and the Lord hath laid on him the iniquity of us all. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He is brought as a lamb to the slaughter, and as the sheep before his shearers is dumb. So he opened not his mouth. He was taken from prison and from judgment. And who shall declare his generation? For he was cut off out of the land of the living. For the transgressions of my people was he stricken. And he made his grave with the wicked, and with the rich in his death, because he had done no violence, neither was any deceit in his mouth. Yet it pleased the Lord to bruise him. He hath put him to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days, and the pleasure of the Lord shall prosper in his hand. Nosotros conocemos por la escritura We know by the scripture la forma como algunos apóstoles murieron. how some of the apostles died. Y si algunos no los muestra, And if it doesn't show some of them, hay material extrabíblico que puede enseñarle o darle información con respecto a cómo murieron los apóstoles, todos. there's material that shows outside the Bible that shows how every apostle died. La gente estaba dispuesta, hermano, a dar su vida por Jesús. The people were willing to give his life for Jehovah. Morían por el testimonio de Cristo. They would die for the testimony of Jehovah. En este tiempo, hermanos, no hay quien pierda ni siquiera una amistad por el testimonio de Cristo. Nowadays, there's not one that would even lose a friendship. En este tiempo nos da vergüenza abrir nuestros labios y decir, Jesús te ama. In these times, we're ashamed to open our mouth and say, Jesus loves you, O soy evangélico. or I'm an evangelist. Necesitamos entender, hermanos, que nosotros tenemos un propósito. We need to understand, brethren, that we have a purpose. Que a pesar de que nuestro propósito es parte aquí, pero tenemos un propósito todavía mayor. And even though our purpose is here, there's a bigger purpose. Necesitamos, hermanos, seguir compartiendo el evangelio de Jesucristo. We need to continue to spread the gospel. Dios nos ha Jesus dado Christ. dones, Dios nos ha dado talentos, God has given us talents, y es para que los usemos para su gloria y su honra, and it's so that we use them for his glory and his honor, para la edificación de la iglesia, to edify the church, no para ensoberbecernos o creernos más que otros. not so that we think we're better than everyone else. Hablaba con un hermano esta semana I was speaking with a brother this week, y algunos pensarán y dirán, hermano, yo no tengo ningún don. and maybe some of you think, brother, I don't have any talents, any gifts. Y bíblicamente, hermano, por lo menos tenemos uno, And biblically, we at least have one. por lo menos, At least. y necesitamos ministrarlo, And we need to minister that gift, that talent. porque esa es la razón por la que se dan los dones. Because that is the reason why gifts, talents are given.
No es para que yo me pare aquí y diga, yo tengo el don de lenguas, hermano, tengo el don de sanidad, hermano, tengo el don de discernimiento espiritual y sospecho que la hermana y el hermano tienen pleito. No, no es para eso. It's not so that I stand here and say, I have the gift of healing, I have the gift of speaking tongue, I have the gift of this, the gift of that. No, it is not for that. Es para que ministremos a otros. So that we can administer others. Por lo menos un don que usted tiene. For at least one gift, one that you have. Si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, si no lo tiene, es probable que no tenga ningún don. Es seguro. If you have Pero si truly tiene a accepted Cristo en su Christ, corazón, if you have Christ in your heart, por lo menos tiene uno el don de la salvación. you have at least the gift of salvation. Y ese don necesitamos ministrarlo. And we need to administer that gift. Ay, pero es que ese es el que más pena me da. Oh, but that one's the most difficult one. Dice la palabra del Señor que si nosotros nos avergonzamos de Él aquí en la tierra, The word says that if we're ashamed of him here in this earth, Él se avergonzará de nosotros allá. he will be ashamed of us in the heavens. Y yo no sé cuál va a ser esa vergüenza que nosotros mismos vamos a sentir. And I don't know what that shame that we will feel. Ministremos, hermanos, los dones que tenemos. Administer the talents that we have. Viene un tiempo, ahorita en octubre, nuevo liderazgo. Dios no nos ha llamado para estar sentados en una banca, hermano, We're about to start a new church por year in años October. y años y años. We're not called to just be sitting in the benches year after year after year. Si usted es nuevo, If you're new, es aceptable que esté aquí porque está aprendiendo. it's acceptable that you're just here because you are just learning. Y es bueno. And it's good. Pero si usted tiene más de 10 años, But if you have been here or in Christ more than 10 years y sigue sentado en una banca, and you're still sitting down on a chair sin inquietarse a ver en qué puede usted servir en la obra, without going uncomfortable, wanting to help, yo le animo, I encourage you. le exhorto, que es la misma palabra, I encourage you que le diga al Señor, ¿en qué puedo servirte, Señor? to say to the Lord, how is it that I can serve you, Lord? Si mi vida te sirve, úsala If my life para la serves gloria y you, la honra de tu nombre. use it for the glory and honor of your name. Hay una forma, hermanos, quiero compartirla con ustedes, There's a form que or a way. en lo personal yo lo viví. No quiero decir que esa sea la única. No, 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 no. Yo creo que algunos otros hermanos han experimentado otra forma. Personally, I lived it this particular way. La forma como yo he podido ver algunos dones que el Señor me ha dado, o talentos, The way I have been able to see some of the gifts, some of the talents, es a través del servicio. it's through service, A través del servicio. through being of service, Pero de un servicio con todo el corazón. but a service given with all of my heart, Dispuesto. being available. Ahorita estábamos en la escuela dominical. We were just in Bible school, Y el maestro que estuvo en la escuela dominical decía, and the teacher that was in Bible school was saying, me pidieron que si podía dar la clase. they asked me if I could give the class. Y yo dije, ay, no, es que como yo, me da pena. And I said, oh, how can it be me? I'm a little shy. Pero dice que se puso a pensar y dijo, pues es un privilegio, yo quiero servir también. And he started thinking and came to the conclusion that it's a privilege. Y esa I es la want to actitud. serve also. Y esa es la actitud correcta, hermanos. And that's the correct attitude, brethren. Una de las formas es que cuando usted ve una necesidad, usted quiere suplirla. Está ansioso, hermano, por servir en algo en la obra de Dios. One of the ways is that you see a necessity and you want to help. You're anxious to be active in the works of God. A lo mejor no es el área o el don que Dios quiere mostrarle, pero hermano, cuando usted está dispuesto a servir, But brother, when you are willing to serve, maybe it's not the area, but when you are willing to serve,
Pero de acuerdo a su disposición que hay en su corazón de servir, se va a ir dando cuenta dónde usted encaja. But when you have the willingness in your heart, you will see where you fit. Van a ver ciertas cosas que usted hace o en ciertas áreas donde va a estar donde usted siente pasión por lo que hace. You will be in certain areas that you do or in the works, and you're going to feel like passion for what it is that you are doing. Y disculpen que diga esto, And forgive me for saying this. pero me crié en México y tengo muchos dichos mexicanos. I was raised in Mexico and I have many Mexican sayings. En México dicen, de aquí soy. In Mexico they say, I am from here. Cuando usted encuentra ese lugar, hermano, y le apasiona lo que está haciendo, dice usted, de aquí soy. When you find that place and you grow passion for it, you say, this is where I belong. Este es el lugar que yo me siento como pez en el agua. This is the place where you feel like a fish in the water. Y usted empieza a servir You start to serve con pasión en lo que está haciendo. with passion in what it is that you're doing. Y encuentra un don en su vida. And you Algo, find that talent in your servicio life. o... Hay tantos dones que la Biblia menciona, hermano. There's so many gifts and talents that the Bible mentions. Y usted dice, este es el don que Dios me ha dado. Y los empieza a identificar. And you start realizing those gifts, those talents. Esa fue la forma como yo lo vi en mi vida. This is the way I saw it in my life. No digo que sea la única, puede que existan otras I'm formas. not saying this is the only way. Pero a través de la disposición del corazón y del servicio, de querer servir en la obra de Dios, But through wanting to serve in the house of God, usted va a encontrar para lo cual Dios lo ha llamado. you're going to find what it is that you were called for. Pero si después de 10 años sigue sentado en una banca y no le halla y dice, ay, es que no, es que aquí, hermano, nunca va a encontrar para lo cual Dios, el propósito que Dios tiene en su vida. But after 10 years, if you're still just sitting there and still struggling, trying to find your identity, you are going to struggle. Yo le animo, hermano, I encourage you, brethren, le animo a que se disponga a servirle al Señor. Ya no esté más tiempo sentado en una banca. Busquen qué forma servirle al Señor. Pasan los años, hermano, y su corazón se enfría. I encourage you to be willing to serve the Lord. Because as years pass, if you're not serving the Lord, your heart will come cold. Después el hermano no se le vuelve a ver en la iglesia. Amén. The last thing we know is we no longer see the brother, the sister in church. Hay una parte de la escritura que menciona aquí y dice el versículo 32 del mismo libro de Marcos, capítulo 15, 32 dice: el Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. And going back to the book of Mark, chapter 15, on verse 32, let Christ, the King of Israel, descend now from the cross, that we may see and believe. Mire, hermano, hay gente que aunque vea los milagros en la casa de Dios, los toma como algo de que, a lo mejor, yo creo que fue por otra cosa. Look, Le- brother, te- sí, look, perdón. brethren, there's people that are within the church that see the miracles of God and just think to themselves, oh, maybe this, maybe that. Se ora por una persona, voy a poner ejemplos que hemos estado pasando aquí durante la iglesia. Una persona que tenía cáncer, se oró por ella, Dios lo sanó. Y la persona incrédula o la que no quiere creer dice, se me hace que no era cáncer. Se les exageraron, los doctores se equivocaron. I'm going to use an example that happened here at church. We prayed for an individual who had cancer, and God did the works in the person's life. But that individual that does not believe in God says, perhaps it was not cancer. Maybe the doctors made a mistake. Y siempre van a pensar lo mismo. And they're always going to think the same. Esta gente que estaba aquí en este capítulo 15 de Marcos, These people that were here in chapter 15 in the book of Mark, no tengo la duda que eran los mismos que estaban en el capítulo 12 del libro de Mateo. I have no doubt they were the same people that were in chapter 12 of Matthew. Mateo capítulo 12, versículo 38 habla de unos hombres
igual fariseos, escribas y fariseos. The book of Matthew, chapter 12, speaks of similar men, of scribes and Pharisees. Y le decían a Jesús, Señor, muéstranos que tú eres, muéstranos señal para que nosotros creamos que tú eres el Cristo. And they would ask Jesus, Jesus, send us signs, show us signs so that we may believe that you are Christ. Y esta era la verdadera condición de estos hombres. And this was the true identity of these men. Jesús le dijo, la generación adúltera demanda señal. And Jesus said unto them, the adultery people demands signs. Pero Jesús no les dio gusto y les dijo, señal no les será dada. And the Lord told them, and he didn't please them, say there will be no signs. La única señal que se les va a dar va a ser la del profeta Jonás. The only sign that Es you're la going única. to see is the sign of prophet Jonas. Así como estuvo Jonás 3 días en el vientre del pez, así es necesario que el Hijo del Hombre esté 3 días debajo de la tierra. Just as Jonah was 3 days in the belly of the fish, it is necessary that the Son of God be 3 days Lo que underground. estaba diciendo Jesús es que él iba a resucitar, What Jesus was saying, it was that he was going to resurrect. pero aún así no iban a creer. And even then, they were still not going to believe. Aquí en esta condición, en esta situación que está pasando Jesús en la crucifixión, In this situation, Jesus is going through this crucifixion. ellos siguen demandando señal. They're still demanding signs. Jesús había sanado a muchas personas, la Biblia lo dice. Jesus had healed many people. The Bible says it. Cuando fueron los discípulos de Juan a preguntarle a Jesús y le dijeron, ¿tú eres el Mesías que había de venir o habremos de esperar a otro? Y Jesús les dice, díganle a Juan que los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. When the disciples of John came to Jesus and said, "Are you the Christ that we're supposed to follow?" He sent them back to John and said, "The blind are seeing, the people that can't walk are walking, the deaf are hearing." Hay gente que aunque vea los milagros del Señor, hermanos, en su corazón hay maldad. No hay una firmeza genuina de que Dios esté en el corazón. Y no van a creer. The people that are not in the Lord, there's malice in their heart, and are going to demand signs, but they're just not going to believe. Se lo van a atribuir a algo más. And they're going to blame it on something else. Y esta gente aquí volvían una vez más a demandar señal de Jesús. And these people here continue to demand signs of Jesus. Desciende de la cruz para que veamos y creamos. Descend from the cross so we can see and we can believe. Hay algo aquí que escribí y dice, igualmente nosotros tenemos un propósito. Probablemente nosotros no hayamos realizado aún cuál es el propósito para el cual Dios nos llamó. Pero definitivamente no fue para estar aquí en una banca sentados por años y años en una iglesia. I wrote something and it says that even us, we have a purpose, and God has a purpose for us. And the purpose is not for us to be sitting here in these chairs for years and years. Dios nos ha dotado de dones y talentos para ser de bendición a la iglesia donde pertenecemos. God has given us gifts and talents to be of a blessing in the church in which we serve. Como les mencionaba hace un momento, And as I was saying earlier, esto muchas veces lo encontramos a través del servicio. this we find many times through service. Y la invitación es esta: dispón tu corazón a servirle a Dios. And this is the invitation. Make your heart willing to serve God. A veces llegamos a una iglesia y pensamos que todo está listo. Sometimes we arrive at a church and we think that everything is ready, Que no hay nada que hacer. that there's nothing to do. Pero cuando nosotros empezamos a realmente interesarnos y a disponernos, But whenever our interest grows and we become interested, vamos a encontrar un lugar donde servir. we will find a place where to serve.
La palabra del Señor no se equivoca, hermano. The word of God does not make mistakes. La palabra de Dios dice, la mies es mucha The word of God says there is a lot of work y los obreros son pocos. and very few laborers. Si nosotros creemos que no hay espacio para nosotros, If we think that there's no space for us, estamos pensando lo contrario, we are thinking the contrary, que hay muchos obreros en la mies, that there's many laborers in the works. pero la palabra no enseña eso. But the word does not teach that. Y estoy seguro de que encontraremos el lugar en la obra del Señor, el lugar donde Dios nos quiere. And I Y am él- certain that we will find our place in the works of our Lord. Dispongámonos, hermanos, a que Dios complete su obra en nosotros. Be willing so that the Lord can complete and fulfill his work in us. Necesitamos salirnos un poquito de la conformidad ¿cómo le llaman a esa palabra? Rutina. No rutina, sino que entran como en una confort. Gracias. We need to come out of the comfort zone. De nuestra área de confort. We need to come out of our area of comfort. Necesitamos despertar. We need to be awake. ¿Usted es salvo? Are you saved? ¿Cuántos salvos hay aquí? How many saved are here this morning? Ok, creo que me es más fácil decir cuántos no están seguros de su salvación. Que Maybe it's levante su easier mano. to say, how many of you are unsure of your salvation? Todos Raise son your hand. salvos. Everyone is saved. Me hace más fácil eso, ¿verdad? Porque todos levantaron su mano, pero no estoy seguro quién sí, quién no. Pero cuando hago esa pregunta, entonces ya veo que todos son salvos. Hermano, necesitamos dar de gracia lo que de gracia recibimos. Brethren, we need to give grace. Estamos of aquí en un what we edificio. have of grace. We're here in this building Con aire acondicionado, with air conditioning. no son bancas de metal, There are not metal benches that you're sitting on. no son bancas de madera. They're not wooden benches. Me refiero a la pura madera. I mean just the wood. Son sillas con colchoncito, These are chairs with cushion. son tan cómodas They're so comfortable que algunos me llaman con los ojos. that some of you are calling me with your eyes. Sí. A mí yo me estaba quedando dormido esta mañana en la escuela dominical. Yeah, I was drowsing this morning in Bible school. Y no es una excusa, pero me tocó levantarme temprano. It's not an excuse, but I had to wake up early. Me tocó llevar a los hermanos al aeropuerto junto con el hermano Emanuel. Took some brethren to the airport. Pero hermanos, necesitamos salirnos de nuestro confort. But brethren, we need to come out of the comfort. Despertemos. Hay gente allá afuera, hermano, que a lo mejor no es su familiar. Pero si usted se pone a pensar que esa alma va al infierno si no tiene a Cristo en su corazón, Let us come awake. There's people out there. Perhaps it's not a family member, but just the idea that they don't have Christ in their heart, they don't have eternal life. y ayer estábamos precisamente tratando eso con los varones. And yesterday, precisely, we were talking about this with the men's fellowship. Nosotros somos la luz, hermanos. We are the light, brethren. Nosotros somos la luz. We are the light. Yo sé que por Cristo no nos convertimos en tinieblas, pero necesitamos alumbrar. And I know through Christ we didn't go into the dark, but we need to be light. Necesitamos alumbrar. We need to light. El mundo no va a alumbrar. The world is not light and it's not going to be. El mundo está en tinieblas. The world is in darkness. Y la iglesia nos hemos acomodado, hermanos, en estas cuatro paredes. And the church, we're comfortable within these four walls. Cuando vayamos a evangelizar, sea parte de esto. Whenever we go evangelize, be part of it. Dios no nos salvó porque somos guapos, porque somos mexicanos, somos guatemaltecos. God did not save us because we're handsome. Digo guatemaltecos porque soy de Guatemala, ¿verdad? From Guatemala. I say Guatemala because I'm from Guatemala.
No nos salvó por eso. He didn't save us because O of no that. nos salvó porque mi apellido es Torrealta. Or he didn't save us because I'm high tower. O no sé, un apellido Bar- Barrios, dice el hermano Barrios. No nos salvó por eso, hermanos. God didn't save us because of that. Dios nos salvó por su gracia y su misericordia. He saved Pero us quiere que because ahora His grace nosotros que and conocemos His la mercy, salvación, and wants us now that we know His salvation, la compartamos con we otros share it with others que andan caminando de la forma como usted y yo caminamos un tiempo. that are walking the way one day you and I walked. Pero se acercó alguien y empezó a insistirnos, a compartirnos de la palabra, But someone came to us and started insisting and sharing the word, invitándonos a una iglesia. inviting us to a church. Cuando finalmente fuimos nos dimos cuenta que era lo mejor. And when we finally went, we realized it was the best thing. Ayer hablábamos que el hombre no se puede acercar a Dios, hermano, porque se acerca a la luz y sus obras malas son manifestadas. Yesterday we were speaking that men can't come close to God because His acts, His sins are manifested. Y eso le da vergüenza al hombre. And that gives men feel ashamed. Y también es algo que no quiere dejar. And it's also something that they don't want to leave behind. Nosotros en Cristo no podemos caminar en dos aguas. Us in Christ, we cannot walk in two waters. No podemos decir soy cristiano y sigo todavía haciendo las cosas del mundo. We cannot say I'm Christian and I'm still doing the things of the world. Es que si voy a la iglesia me van a decir que ya no tome. That's because if I go to church, they're going to tell me to stop drinking. Me van a decir que ya no fume. Me They're going to tell me to stop smoking. van a decir que ya no vaya al baile. They're going to tell me to stop going to the club. Y el hombre por eso no se acerca a Dios. And mankind, that's why he cannot come close to God. Porque ama lo que hace. Because he loves what he's doing. Pero sabe una cosa tremenda, hermano, que el poder de Dios hace. But you know something, brethren, that the power of God does? Cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado When the Holy Spirit convinces us and allows us to see our sin, y venimos y le damos la oportunidad, Señor, que entre en nuestro corazón, and we come and give the opportunity for Christ to come into our heart, lo que amamos lo venimos a aborrecer. that we love, Aleluya. we hate. Eso solo el poder de Dios lo puede hacer. That only the power of God can do it. Y ahí nos damos cuenta que verdaderamente hemos gustado de la salvación. And there we realize that we've actually No queremos liked the saber nada salvation. más de la vida pasada. We don't want anything to do with the past life. Al contrario, nos avergüenza. On the contrary, we actually are ashamed of it. Despertemos, iglesia. Let us come awake, church. La invitación es esta. My invitation is this. Seamos luz en medio de las tinieblas. Let us be light in the midst of darkness. No corramos con la misma corriente del mundo. Don't go with the flow of the world. Y sabe que todo lo que nosotros hacemos en la obra del Señor no se queda así nada más. And you know, everything that we do in the work of the Lord doesn't go unseen, No es inservible. doesn't go unrewarded. Hebreos capítulo 6, versículo 10 dice la escritura. Hebreos capítulo 10, es el último versículo que voy a compartir. Let us move forward to the book of Hebrews, chapter 6, verse 10. Dice la escritura, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. And the word of God says, for God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which ye have shewed toward his name, in that ye have ministered to the saints and do minister. Sirvamos al Señor, hermanos. Let us serve the Lord. El servir a Dios no es en vano. Serving the Lord is not in vain. Y hay muchas bendiciones que Dios trae a nuestra vida cuando aprendemos a servirle a Dios con todo nuestro corazón. And there's many blessings that the Lord brings to our lives when we learn to bless the Lord with our works. Te da paz, It's peace, te da gozo. gives joy. Hermano,
te llena de unas bendiciones que yo te apuesto que ni el dinero, no sé, piensa en una cantidad de dinero que no puede comprarlo. Brother, and I assure you that the joy that you get from the Lord, you will not find anywhere else. No Personas que amounts of tienen, money hay can personas get que tienen this. mucho dinero, pero no tienen paz, There's no people that tienen have gozo, there's people that have a lot of money but don't have peace. no tienen gozo. They don't have joy. ¿No sabe usted, hermano, qué bendiciones, como la escritura declara, de la forma como Dios bendice al hombre? El que usted vea a sus hijos sentados en su mesa y a su esposa. En esto así se bendecirá Jehová al hombre. Do you know what a blessing it is to be on the table with your spouse and your kids? The word tells us that this way the Lord is going to bless you. A mí me da una paz tremenda, hermanos, tener a mis hijos en casa, I have such a peace having my children at home, sabiendo que el temor del Señor está en ellos. knowing that the fear of God is in them. No tengo la preocupación que anden en un baile y que me los vayan a balacear, I don't have the worry that they're out in the club and may be shot porque son la 1, 2, 3 de la mañana. because it's 1, 3 o'clock in the morning. Bendito, bendigo y alabo el nombre del Señor, que no tengo esa pena. I worship the Lord that I don't have to La worry gloria about es para that. Él, All glory is to porque Him lo que Él ha hecho, lo ha hecho Él. because everything that He has done, He has done. Si yo lo hiciera, trajera aquí a mis hijos a la fuerza y con pleitos todos los días If it was me, I que would vengo a la casa de drag Dios. my kids with problems every day. Pero sé que Él lo ha hecho porque en ellos hay convicción de venir. But I know He has done it because in them there is conviction to come. Esa convicción yo no la puedo poner. El hombre no lo puede hacer. That conviction men cannot do. Y eso me da paz And that gives me peace y me da gozo. and gives me joy. Yo no pagaría con nada, ninguna cantidad, hermano, de dinero lo que Dios ha hecho. And there's no amounts of money that I could pay Yo alabo al Señor por what our ello. Lord has done. Póngase de pie. Let us stand. Yo quiero invitarlo, iglesia, esta mañana. I want to invite you, church, this morning. Si usted considera que tiene muchos años, If you consider that you have many years que conoce la palabra, and know of the word, pero por alguna u otra razón siempre ha evadido el hecho de servir en la casa de Dios, and for a reason or whatever the reason, you feel like you have evaded doing the work of God o servir en la obra del Señor, or serve, yo le quiero invitar a que usted rinda su corazón esta mañana. Si lo desea hacer, I want to invite you to render your heart this morning, que le diga al Señor: Señor, to Yo- tell the Lord this morning, Lord, yo quiero servirte. I want to serve you. No sé qué talento y no sé qué don pueda tener, I don't know what talent or what gift I could possibly have, pero yo quiero servirte. but I want to serve you. Si mi vida te sirve, úsala. If my life is worthy of serving, please use my life. Si quiere hacer esa oración, hermano, yo quiero invitarle aquí al altar. If you want to make that prayer this morning, I invite you to the altar Y haga esa oración usted de manera personal con Dios. and open that prayer in a personal way with God. No le dé vergüenza, Don't be shy. Don't be embarrassed. no le dé pena. El asunto es que nosotros nos dispongamos a hacerlo. The reality is that we be available to do it. Vamos a orar. Let us pray. Bendito Padre, gracias te damos en esta preciosa hora. Heavenly Father, we thank you at this hour. Gracias por tu palabra, Señor. Thank you for your word. Yo te ruego que sea ella la que inquiete, I plead that it's the word that makes us go uncomfortable la que aliente, and that gives us life, la que rete el corazón del hombre. that it challenges the heart of the man. Te ruego, Señor, que en esta mañana tú obres poderosamente. I beg of you, Lord, that this morning you speak to us, Cada uno de nosotros, each one of us, para que podamos decidirnos, Señor, a servir en tu obra. so that we can decide to do work, Ser instrumentos de honra en tus manos. to be an instrument of glory in your hands. Bendice a esta congregación.
Bless the congregation. Bendice este pueblo. Bless this town. Tiempo del nuevo liderazgo se acerca. The team of new leadership approaches. Yo te ruego, Señor, que tú seas tocando y ministrando cada corazón, I beg you, Lord, that it's you administering and touching each heart para que se dispongan a servir en tu obra. so that it becomes willing to serve in your works. En el nombre de Jesús te lo pido en esta tarde. In the name of Jesus, I ask this afternoon. Amén. Amen. ¿Hay alguien aquí que no haya recibido al Señor, que crea que nunca le ha hecho la invitación a Jesús a su vida? Yo quiero hacer una oración y voy a invitar a, como dice el pastor, porque es bien necesario que nosotros como iglesia estemos orando. Que oremos durante este tiempo porque, perdón, If there's someone here this morning that has not asked Jesus to come into your heart as your only Savior, I'm going to invite you this morning. yo quiero que incline tu rostro, iglesia, los que conocen del Señor. Church, let us bow our heads. Ore para que el Espíritu Santo redarguya al hombre de pecado. Pray so that the Holy Spirit softens the heart of the individual that has not accepted Christ. Si nunca has aceptado a Cristo en tu corazón y quieres invitarlo esta mañana, If you have never accepted Christ into your heart and would like to do that this morning, te voy a invitar que hagas esta oración conmigo. I'm going to invite you to do this prayer with me. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, Heavenly Father, I acknowledge that I am a sinner, que necesito tu perdón. that I need your forgiveness. Te ruego que entres en mi corazón, I ask you that you come into my heart, que entres como mi Señor y Salvador. come as my Savior and my Lord, Escribas mi nombre en el libro de la vida. that you write my name in the book of life, Me permitas, Señor, poder seguir adelante en tus caminos. that you allow me to continue forward in your ways. En el nombre de Jesús te lo pido. In the name of Jesus, I ask Te doy gracias. and I give you thanks. Amén. Amen. Amén. Si alguien hizo esa oración, me gustaría verlo. If someone made this prayer today, please raise your hand. No hay nadie. Vamos a orar, hermanos, para ser despedidos. Amén. If there's no one, let us pray to be dismissed. Padre maravilloso, te doy gracias en esta preciosa hora. Marvelous Father, I thank you Gracias por tu palabra. this day. I thank you for your word. Ruego que bendigas a tu pueblo. I beg that you bless your people. Que nos lleves con bien hasta nuestros hogares. Take us to our homes. Aquellos, Señor, que probablemente tienen planes Those that probably have plans a salir a algún otro lado, to go somewhere else, guárdalos, Señor. that you go with them. En el nombre de Jesús, Padre, te In the damos name of Jesus, gracias. Father, we thank Amén. you. Amen. Señor les bendiga, hermanos. Amén. God bless you. Sigamos orando por los hermanos que están fuera.